¿Cómo van? Nada más, una persona más me ha entregado la tarea. Por favor, hay que hacer las tareas. También la que les había asignado previamente, de que hicieran la conversión de su peso y su talla del sistema internacional al inglés. Solamente le entregaron 3 personas. Ya voy a empezar a revisar sus tareas este fin de semana para que por favor las hagan, ¿sí? Ya nada más me quedan 8 minutos ahorita para los que me entreguen tarea. Este viernes va a ser nuestro primer laboratorio, ¿sí? No va a ser presencial. Ya se había dicho que de cuarto semestre en adelante van a ser los laboratorios presenciales nada más. Entonces, ahí para que nos conectemos. Ahorita dejen, confirmo la hora que teníamos ahí de laboratorio, déjenme ver.
A las 12. El viernes a las 12 del día nos conectamos a este mismo enlace para verlo del laboratorio. ¿Qué pasa, Leo? Bajó al Cian porque está reparando su computadora. Sí.
¿Cómo van? Bueno. Entonces, aquí vamos a continuar con la siguiente parte, que son las componentes rectangulares. ¿Sí? Cuando nosotros estamos trabajando con 2 fuerzas, 3, 4 fuerzas, ya vimos que podíamos encontrar nosotros una resultante, ¿sí? O que también se nos daba la resultante y medíamos la fuerza que generaba esa resultante, ¿no? Bueno, estuvimos viendo unos ejemplos que satisfacían las 2 opciones en las cuales se nos daba ahí la teoría. Sin embargo, existen forzosamente 2 componentes a partir de las cuales nosotros podemos descomponer una fuerza cualquiera, sea la resultante o sea una única fuerza, la podemos descomponer en 2 componentes fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta fuerza F que vemos aquí en pantalla. Dejen pongo el apuntador. Tenemos aquí esta fuerza F y nosotros la estamos descomponiendo en 2 fuerzas, ¿verdad? Una componente horizontal y una componente vertical, ¿sí? F, aquí podemos ver, F es nuestra fuerza y nosotros la estamos descomponiendo en F de X, que es a lo largo del eje horizontal, F de Y, que es a lo largo del eje vertical. ¿Sale? Bien, entonces, ¿esto qué nos va a permitir a nosotros? Bueno, pues poder descomponer muchísimas fuerzas, N fuerzas, en sus componentes horizontales y sus componentes verticales, y al final de cuentas encontrar la fuerza total, ¿sí? Una resultante de todas esas fuerzas. Ya sabemos hasta el momento que no habíamos encontrado nosotros una técnica en la cual encontráramos de forma analítica la suma o la resultante de más de 3 fuerzas, ¿verdad? Forzosamente teníamos que encontrar la resultante de 2 fuerzas, posteriormente la resultante de otras 2 fuerzas, posteriormente de otras 2 y así sucesivamente, ¿sí? Pero no habíamos encontrado de forma analítica una técnica que nos permitiera a nosotros encontrar la suma de todas las fuerzas, ¿sí? De 3, 4, 5 o más fuerzas. Entonces esta técnica nos va a permitir a nosotros descomponer a todas esas fuerzas en sus componentes de X, en sus componentes de Y posteriormente podemos encontrar una única fuerza, una resultante que haga el mismo efecto que todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre esa partícula. ¿Sale? Bien. Cuando nosotros hablamos de las componentes exactamente en X y en Y, pues tienen un nombre en particular, ¿sí? Que son las componentes rectangulares. ¿Por qué son componentes rectangulares? Ah, pues porque forman un ángulo rectángulo, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿sí? Por eso es que se denominan de esa manera.
Bien, no importa, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, vemos que exactamente la fuerza tal cual la tenemos, ¿sí? Aquí en forma diagonal nosotros encontramos su componente de X exactamente en el eje horizontal y su componente de Y exactamente en el eje vertical, ¿sale? Sin embargo, pues no siempre ocurre de esa manera. Nosotros también nos vamos a poder encontrar una fuerza que está respecto a un eje de coordenadas que está un poco girado, ¿sí? Entonces nosotros debemos de respetar ese giro. Esta seguirá siendo nuestra componente horizontal y esta seguirá siendo nuestra componente vertical. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se nos indique. Si no se nos indica, nuestro eje de coordenadas siempre va a ser horizontal, exactamente sobre el eje horizontal y vertical, ¿sí? Siempre. En dado caso de que nosotros se nos indique que está girado ese eje de coordenadas, pues hacemos ese giro también, ¿verdad? Bien. Entonces los dejo que hagan esos apuntes hasta lo que llevamos ahorita. Bien, entonces, vamos continuando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros esas componentes? Bueno, pues esas componentes están directamente relacionadas a unos vectores, ¿sí? Esos vectores se les denomina vectores unitarios. ¿Por qué son vectores unitarios? Porque tienen una magnitud de 1, ¿sí? Cualquier cosa multiplicada por 1 es esa cosa, ¿verdad? Simplemente. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es hacer uso de dos vectores unitarios. El primero de ellos es Y, que le va a corresponder al eje X, y el segundo es el eje J, el vector J, que va a corresponder al eje Y. Bueno, ¿esto qué nos va a permitir? A nosotros, ese vector unitario nos va a indicar el sentido. Ok, si estamos hablando de Y, pues ya sabemos que es el eje horizontal. Si estamos hablando de J, va a ser el eje vertical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros nuestras componentes de X? Pues es la que tenemos aquí. F de X va a ser igual a la fuerza en X por ese vector unitario. La componente de Y va a ser igual a la fuerza en Y por ese vector unitario J. Así nosotros podemos encontrar la componente en el eje horizontal y la componente en el eje vertical. Bien. ¿Esto qué nos va a generar a nosotros? Pues que simplemente ahora la fuerza original que nosotros teníamos la vamos a poder representar por una componente, ¿sí?, en X, una componente en Y. Si se fijan, Fx por Y es igual
a la componente de X, Fy por J es igual a la componente en Y. ¿Por qué estas no están en negritas y estas sí están en negritas? Porque f de X, aquí, no negrita, y f de Y, que no está negrita, son magnitudes, simplemente, es una magnitud. Y acá, ¿por qué la tenemos en negrita? Porque ya representa un vector, una componente de X, una componente de Y. Bueno, ahorita vemos. Continuamos. ¿Qué nos falta? Pues saber cómo calcular esta f de x y esta f de y, que son simplemente magnitudes. ¿Sí? Pues vamos viendo cómo se calcula. Bueno, a partir de trigonometría, nosotros vamos a estar analizando a partir de la función de seno y de coseno su correspondiente valor para el f de x y f de y. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí nosotros vemos que f de x y f de y pueden ser positivos o negativos y que son escalares. ¿Sí? Esto va a depender si es positivo o negativo del sentido de la componente en la cual nosotros estamos trabajando, ya sea f de x o f de y, ya como vector. ¿Sí? Bien. Aquí nos indica que el valor absoluto pues es obviamente igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor absoluto, no importa si es negativo, si es positivo, solamente estamos considerando la magnitud. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos simplemente de f de x y f de y, que no son negritas, pues son nuestras componentes escalares. Recuerden, una magnitud escalar simplemente nos representa un único valor. ¿Sí? En la cual no nos importa si tiene dirección, no tiene sentido, por cuál, porque no le pertenece. Y el valor escalar, una magnitud escalar, pues va a corresponder a toda aquella magnitud que tiene un valor, un sentido, una dirección. ¿Sale? Bueno, entonces vamos observando lo que nosotros tenemos aquí. Fíjense bien, esta es la fuerza original que nosotros teníamos. ¿Sí? Esta fuerza F. ¿Sale? El ángulo que nosotros estamos midiendo aquí, este ángulo teta, se está midiendo respecto al eje horizontal positivo, se está midiendo de este lado. ¿Sí? Si se midiera respecto del eje horizontal negativo, pues entonces estaríamos midiendo este ángulo. ¿Sí? Pero no es así, tenemos que medir respecto del eje horizontal positivo. Bien. ¿Cómo calculamos exactamente la componente de x? Pues ya vimos aquí. Nuestra componente escalar de x por el vector unitario y, nuestra componente escalar de y por el vector unitario j, y nos genera nuestra componente rectangular o vectorial f de y. ¿Sale? Bien. ¿Qué le va a corresponder a quién? Fíjense, si nosotros estamos tomando en cuenta este ángulo, si nosotros estamos considerando este ángulo respecto del eje horizontal positivo, para f de x le va a corresponder el coseno. ¿Sí? ¿El coseno de quién? Pues de este ángulo que nosotros estamos considerando respecto al eje horizontal positivo. ¿Sí? Bien, de la misma manera, como va a ser complemento esta parte, ¿sí? Esta parte que nos queda del ángulo, para la parte de f de y, lo único que vamos a hacer es considerar ese mismo ángulo, pero calcular el seno. Bien, tanto al eje positivo como al
a la componente de X como a la componente de Y, se le debe multiplicar por la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues la que estamos analizando. ¿Sí? Esta fuerza es la que nosotros estamos analizando. ¿Hasta ahí se entendió esta explicación? Hasta ahí vamos bien, sí, entienden o no, contesten. Si me escuchan o no me escuchan, ¿están prestando atención o no? Sí, profe. Comienzan. Bueno, vamos a ver aquí en Ginebra. Fíjense bien, vamos viendo un ejemplo. Bueno, para más fácil aquí. No, se trabó esto. Está. Bueno, vamos trabajando aquí un poco. Vamos a ver aquí. Ok, pues aquí tenemos nuestro eje. ¿Vale? Vamos bien. Fíjense bien. Aquí tenemos, entonces, vamos a dibujar un vector. Aquí tenemos este vector, ¿sí? Una fuerza cualquiera. Vamos a ponerle a esa fuerza. Vamos a poner que esta fuerza es igual a 50 newtons, ¿verdad? Bien, y nos pide que generemos sus componentes rectangulares. ¿Qué va a representar exactamente esa componente rectangular? Fíjense, pues simplemente va a ser una proyección que nosotros vamos a tener aquí sobre el eje X, ¿sí? Aquí vamos a tener nosotros f de x, bueno, aquí no podemos hacer negritas, entonces vamos poniéndole que estamos hablando de un vector, ¿sí? Y la proyección que vamos a tener nosotros aquí en Y, también ahí la correspondiente. Y aquí vamos a tener pues más o menos aquí, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a tener f de Y. Esta va a ser nuestra componente, esto va a ser nuestra componente de X y de Y. Entonces, ¿qué es lo que nos está generando esto? Pues simplemente, si se fijan, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener aquí
Aquí fue un poquito chueco, porque me quedó ahí un poquito adelantado este vector, pero bueno, no te lo pongo. Más o menos así, ¿sabes? Bien. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues debemos de conocer nosotros este ángulo. Vamos a suponer que está a 38 grados. ¿Saben? Vamos a suponer que está a 38 grados. Ok, bueno. ¿Qué es lo que debemos hacer? Descomponer nuestra fuerza F en la componente de X más la componente de Y. Vamos regresando aquí un poquito, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos que F va a ser igual a la componente de X y la componente de Y. ¿Cómo son esa componente de X y cómo son esa componente de Y? Pues bien, lo vamos a ir sustituyendo. Y vamos a tener que F es igual a la magnitud de X por Y más la magnitud de Y por J. Y posteriormente vamos a hacer otra sustitución. ¿Cómo hacemos esa sustitución? Pues esta que se nos está indicando aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el escalar f de x y cuál es el escalar f de y? Pues bueno, entonces vamos poniendo que f va a ser igual a la fuerza, ¿sí?, por el coseno ¿de quién? De teta. Fuerza por el coseno de teta por y más. Sí, aquí lo podemos manejar como magnitud. Si se fijan, no le estoy poniendo yo rayita acá arriba, pero si no lo entienden de esa forma, pues vamos poniéndolo así y calculamos magnitud. Magnitud de F por el seno de teta por J. Ok, entonces vamos evaluando. Tenemos nosotros aquí F es igual a la magnitud de nuestra fuerza. Es igual a 50 newtons. Pues simplemente podemos poner aquí 50 newtons por el coseno. ¿Cuánto vale teta? 38. ¿Sí? Por I más 50 newtons por el seno de 38 por J. Ok, ¿cuánto es el coseno de 38? Recuerden que debemos de tener en grados, degrees, la calculadora. ¿Cuál es el coseno de 38? ¿Cuánto les da? 0.7880. 0.788. Y el seno 0.615.
0.61, 5, 5 J. Bien, entonces vamos multiplicando 50 newtons por esta parte, que nos da 50 por 0.780. $39.45. 39.45 newtons en I. ¿Sale? Y 50 por 0.615, ¿qué nos da? 30.75. 30.75 newtons en J. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente f de x tiene este valor. Déjenlo y f de y tiene este otro valor. Eso es lo que acabamos de hacer. Obtener de esta fuerza de 50 newtons que tiene un ángulo de 38 grados, la podemos representar nosotros de dos formas: con su magnitud, con su dirección y su sentido, ¿sale? O la podemos representar de una manera rectangular, ¿sí? En la cual simplemente expresamos la magnitud que le corresponde en el eje X y la magnitud que le corresponde en el eje Y. ¿Sale? Hasta aquí queda entendido ese ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo así como este? ¿Sí? Tenemos en ese ángulo, tenemos aquí, vamos a ponerlo como un... ¿Puede ser un reloj? Bueno, vamos a ver que tenemos una fuerza R aquí. ¿Sí? Y vamos a indicar que tenemos un ángulo de 20 grados. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Hay dos formas de resolver este problema. ¿Sale? Fíjense bien. Bueno, varias. Pero vamos a ver muy importante. Aquí el ángulo que se nos está dando es este de 20 grados. Pero para que nosotros, sí, para poder satisfacer estas dos ecuaciones, que para X le corresponde a coseno y que para Y le corresponde el seno, el ángulo que nosotros debemos de considerar siempre es el que vamos a tener respecto al eje horizontal positivo. Aquí lo estamos midiendo estos 20 grados respecto al eje horizontal, pero negativo. Aquí es negativo, aquí es positivo. En el eje vertical aquí es positivo, aquí es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto es? ¿De cuántos grados es? De 160. 160 grados. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues simplemente nos vamos a esta misma función que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a resolverlo acá. Vamos a resolverlo de este lado. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué conocemos? Fíjense bien. Bueno, ahora ya no vamos a estar hablando de F, ya vamos a estar hablando de R. ¿Sale? Aquí
y vamos a estar hablando de R. Ya no vamos a estar hablando de F. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar. Aquí tenemos que R va a ser igual a la magnitud de R. ¿Cuánto vale R? No lo hemos definido. Vamos dándole un valor de, pues el más chiquito este, vamos poniéndole 35 newtons, ¿sí? Vamos poniéndole que aquí tenemos 35 newtons por el coseno de ¿cuánto? 160. 160, ¿sí? Multiplicado por I más 35 newtons por el seno de 160 por J. Ok, ¿cuánto nos queda? El coseno de 160 multiplicado por 35 newtons y por el vector unitario I. Menos 32.88 newton. Menos 32.88 88 newtons. ¿Sale? en I. Newtons y 35 newtons por el seno de 160 por J, ¿cuánto nos da? 11.97. 11.97 newtons por J. Fíjense bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este 32 pues va a corresponder, ese menos 32 nos va a corresponder a esta parte, ¿sí? Y ese 11 nos va a corresponder a esta partecita de aquí, ¿sale? Entonces es simplemente la forma en que nosotros estamos ahí proyectando respecto al eje horizontal, respecto al eje vertical, ¿sí? Aquí tenemos menos 32, pues claro, porque estamos trabajando del eje horizontal negativo. Aquí tenemos 11.97 porque estamos trabajando respecto al eje horizontal, al vertical positivo, ¿verdad? Bien. Otra fórmula para nosotros poder hacer uso de estos 20 grados, calculen el coseno de 20, ¿cuánto les da? Coseno de 20 es 0.9396. ¿El coseno de 20 les da qué? 9396. Y multiplíquenlo por 35. 32.88. Entonces vamos a poner aquí vamos a cambiar, vamos a ponerle alfa en lugar de teta, ¿sí? Ok, ¿por qué no le puse teta? Bueno, porque teta hay que acostumbrarnos que teta nada más va a ser el ángulo que nosotros vamos a medir respecto al eje horizontal positivo. Entonces, en ese caso sería 60. Pero si nosotros consideramos este ángulo de 20, ¿qué es lo que debemos de hacer? Poner este signo negativo. ¿Por qué? Pues porque por defecto nosotros ya vamos a saber que estamos haciendo esta componente, ¿sí?, rectangular en el eje X negativo. Por lo tanto, nos adelantamos y ponemos un menos. ¿Qué ángulo vamos a utilizar? Este de 20. Acá vamos a utilizar el mismo ángulo de 20 y vamos a hacer uso de la parte positiva. Entonces, ¿cuánto les daba? 32.88, lo multiplicamos por menos 1, pues ya nos sigue dando menos 32.88.
¿sí? A final de cuentas vamos a obtener el mismo resultado. 32,88. Calculen el seno de 20 y multiplíquenlo por 35. ¿Cuánto da? 11.97. 11,97. Lo mismo, ¿verdad? Este es en J y más 11,97 en J. ¿Sale? Ok. Ahora fíjense bien. Vamos a hacer un vector de este lado, así color café. Sí, vamos poniéndolo. Pues para acá. Ahí. ¿Sale? Ahora, vamos midiendo aquí el ángulo respecto. No, después nos va a confundir. Vamos midiéndolo aquí mismo. Vamos midiéndolo al eje horizontal negativo. ¿Sí? Aquí decimos que tenemos 80 grados. ¿Sale? Y esta fuerza la vamos a nombrar como P. Y tiene una magnitud de 60 newtons. ¿Sí? Ok. Por defecto, nosotros, fíjense bien que vamos a tener. Nosotros ya sabemos es P, no R. Tenemos que la fuerza P va a ser igual a menos P por el coseno. Vamos a seguir utilizando alfa por el coseno de alfa menos P por el seno de alfa. ¿Por qué menos y menos? Pues porque estamos en el tercer cuadrante. Tanto estamos en la parte negativa del eje horizontal como en la parte negativa del eje vertical. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría la representación rectangular de esta fuerza P? ¿Qué sabemos que es? Menos. Tenemos la fuerza de P, que es 60, tenemos que alfa es igual a 80, ¿cómo nos queda? Nos falta aquí, déjenme modifico aquí un poquito. Nos hace falta y nos hace falta J. ¿Cómo nos queda? La componente de X.
¿Cuánto da? ¿El valor ya completo? ¿Y cuánto da en I y cuánto da en J? Menos 10 newtons en I menos 10 newtons en I. Ajá. menos 59.08 newtons en J. 0,8 newtons en J. Ok. Ahora, fíjense bien, ¿cuál sería el ángulo que nos interesaría a nosotros? Pues todo este, ¿verdad? Para considerarlo como teta. Calculen. Esto sería positivo, esta sería la segunda forma. P es igual a P por el coseno de teta. En este caso, ¿cuánto valdría teta? ¿Cuánto valdría teta? Desde aquí hasta el eje horizontal positivo. 260, profe. 260. Entonces calculen coseno de 260 por 60 newtons. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? Me salió menos 10.88. Menos 10, ¿verdad? Ajá. Y luego si calculamos, aquí tenemos más 60 por el seno de 260 por J, pues nos va a dar igual, menos 59.08. ¿Sí? Entonces, eso es cuando queremos hacer uso del ángulo que se nos está indicando. ¿Sí? Si es uno diferente, pues lo representamos como alfa, como beta, como gamma, ¿sí? Como cualquier otra letra. Y ponemos el signo que le va a corresponder, en este caso negativo en ambos lados. Si no nos queremos confundir, pues simplemente medimos el ángulo completo, ¿sí? En este caso 260, en el caso anterior era 160, y no ponemos signos, siempre positivo, y el cálculo que nosotros vamos a hacer nos va a otorgar el valor. Fíjense bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en lugar de que nosotros tuviéramos aquí indicado estos 80 grados, tuviéramos indicado, déjenme poner otro color, nada. Si tuviéramos indicado estos 20 grados. Ahí lo estamos midiendo respecto, todos los cálculos previos que habíamos hecho nosotros, los estamos midiendo respecto al eje horizontal. Ahora estos 20 grados los estamos midiendo respecto al eje vertical. ¿Sí? Calculen el seno de 20 y multiplíquenlo por 60. Da 56.38. 15.57. Ay, el 20, no, perdón, no es 20, es 10. Sí, aquí me equivoqué yo. Es 10. 80 más 10 dan 90 grados, sí, me equivoqué yo. Da 59.08. 59.08. ¿Qué calcularon? 59.08. Sí, pero calcularon que coseno o seno. Coseno. Coseno, ¿sale? ¿Y le da positivo o le da negativo? Positivo. Positivo. Okay. Entonces fíjense bien. ¿Qué acabamos de encontrar nosotros? Bueno, que con el coseno, aquí ahorita vamos a expresarlo,
de beta y encontramos la componente de J, que es equivalente a 59.08 newtons en J. Y entonces aquí va a ir nuestra magnitud de P y nos hace falta agregarle el signo negativo para que tengamos menos 59. Ahora, calculen el seno de 10 y multiplíquenlo por 60. ¿Cuánto les da? Diez punto cuarenta y uno. Positivo. Vamos a dejarlo en el 10, ¿verdad? Para no generar problemas. Si ya nos hicimos con el 10 desde el principio, pues dejémoslo en 10. Si ustedes le pusieron con los decimales, así ya dejé. Y nos da positivo, entonces nos interesa que sea negativo y esto va a ser negativo. Entonces aquí ya sacamos otra deducción, ¿sí? Anteriormente todos los cálculos los estábamos haciendo midiendo el ángulo respecto al eje horizontal. Ahora lo que estamos haciendo es midiendo respecto al eje vertical. Si nosotros estamos calculando respecto al eje vertical y queremos considerar ese ángulo, bien, pues tenemos que invertir para encontrar la componente de X. Ahora tenemos que calcular seno y no coseno, como todos nuestros cálculos previos. ¿Sí? Y para encontrar la componente de Y, tenemos que calcular el coseno y no el seno, como lo habíamos hecho anteriormente. ¿Y qué debemos de considerar? Los signos del cuadrante en el cual nos encontremos, ¿sí? En este caso, menos en el eje X y menos en el eje Y. ¿Por qué? Porque estamos en el eje X negativo, en el eje Y negativo. Ok, ¿se comprende hasta ahí lo que estamos trabajando? Sí, profe. Ok, entonces les va a tocar a ustedes calcular este último ejemplo. Tenemos 70 grados, ¿sale? Y tenemos que esta es una fuerza, bueno, no pongamos F, vamos a ponerle una fuerza Q igual a 70 newtons. Bueno, y para que no sea igual, vamos a ponerle 75 newtons. Ok, trabajen eso, por favor. Y ahorita me dan el resultado de la fuerza Q con su componente en I, ¿vale? Y su componente de J.
Sí, Jonathan, dígame, ¿ya estuvo? Ya, profe. A ver, dígame cuánto le da la componente el I. Y son 70.47 Newton. Positivos Sí, profe. y en J, Ahí son negativos. negativo, ¿sí? 25.65 Newton. 5.65 newtons en J. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, me salió igual. Ok, bueno, entonces nos fijamos, fíjense bien, aquí lo que teníamos eran 70 grados respecto al eje Y negativo, ahí podían hacer uso o de esta fórmula que acabamos de generar, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, ¿sí? La fuerza Q por el seno, vamos a ponerle gamma, por I, menos la fuerza Q por el coseno de gamma en J, siendo gamma igual a 70 grados, ¿verdad? En el caso contrario, que quisiéramos hacer nuestra fórmula general, la cual yo siempre les recomiendo, que es esta, ¿sí? Hay que considerar un ángulo de cuánto. ¿Cuánto sería este ángulo? De 340, profe. 340 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 90 más 90, 180, más 90, 270, más 70. Pues yo lo hice así, profe. Ok, bueno, entonces vamos regresando acá a un ejemplito que teníamos, ¿sí? Por favor, corroboren que este ejemplo esté bien, hagan su cálculo, desarrollenlo de la manera en que lo hemos estado viendo, ¿sale? Entonces cambiaste el SD y ya quedó la computadora.
Entonces, bueno, este ejemplito está fácil, ya aquí obtenemos respuestas. Si se fijan, estamos midiendo los ángulos, ¿sí? Desde dos puntos. Aquí la fuerza que se está ejerciendo son de 800 newtons sobre un perno A, pero el ángulo que lo estamos midiendo es respecto al eje horizontal negativo. Hay dos formas de calcularlo, ¿sí? Dependiendo de cómo lo quieran ver ustedes. Respetando ese ángulo de 35 o lo que yo les recomiendo para que no exista confusión alguna y puedan seguir estas dos igualdades matemáticas. Medir el ángulo siempre respecto al eje horizontal positivo. Siempre, siempre, siempre. Respecto al eje horizontal positivo no van a tener problemas de que cálculo coseno, cálculo seno, es positivo, es negativo. No, eso ya se los va a arrojar directamente el cálculo que ustedes hagan con teta, que va a ser el ángulo que va desde esa fuerza hasta el eje horizontal positivo. Bien, en este sentido también, en este sentido siempre, no vayan a medir este otro ángulo, eso está mal, ¿sí? Tiene que ser el ángulo en este sentido, en contra de las manecillas del reloj. ¿Sale? ¿Ya copiaron este ejemplo? Sí. Bien, vamos al que sigue. Este ejemplo 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nuevamente, un ángulo. Este ángulo, ¿cuánto vale? Bueno, vamos leyendo. Un hombre jala una cuerda atada a un edificio con una fuerza de 300 newtons. Ya tenemos aquí nuestra fuerza de 300 newtons. Como se muestra en la figura, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercidas sobre la cuerda en el punto A? Bueno, aquí no se nos está dando el valor de alfa, ¿verdad? No tenemos nosotros el valor de alfa. Pero, ¿qué tenemos? Longitudes, ¿sí? Tenemos 8 metros desde este punto hasta este punto. Y tenemos 6 metros desde este punto hasta este otro punto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues muy fácil. Encontrar este ángulo respecto a la ley de senos y cosenos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense bien. ¿Qué tenemos aquí? Simplemente tenemos nosotros coseno de alfa. ¿Qué es coseno de alfa? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Esta es trigonometría de preparatoria, ¿sabe? Ahora, evaluamos cómo encontramos este valor. ¿Por qué nos dice que son 10 metros? Pues simplemente hagan ustedes uso de Pitágoras, ¿verdad? Aquí ustedes tienen un ángulo de 90, simplemente Pitágoras nos dice, bueno, haciendo uso de las componentes como tal. Tenemos que AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado. Entonces tenemos 8 al cuadrado, tenemos 64 metros al cuadrado, más 6 metros al cuadrado, tenemos 36 metros al cuadrado. 64 más 36 nos da 100 metros al cuadrado. Raíz de 100 metros al cuadrado nos da 10 metros. De ahí salen estos 10 metros. ¿Sale? Entonces nosotros aquí ya podemos calcular el coseno de alfa. En este caso nos da 4 sobre 5. Seno de alfa, ¿qué es? Bueno, coseno dijimos que es. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa.
seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, ¿cuál es? 6. ¿Por qué opuesto? Pues porque este es el ángulo que nosotros estamos calculando. Este es su lado opuesto, ¿sí? Entonces tenemos 6 metros sobre hipotenusa, que son 10, nos da 3 sobre 5, ¿vale? ¿Cómo calculamos la componente de X? Pues la fuerza que estamos analizando por el coseno de alfa. La componente de Y, en este caso, va a ser negativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos F de Y menos la fuerza por el seno de alfa. Ya conocemos el coseno de alfa, ya conocemos el seno de alfa, pues simplemente tenemos que F de X es igual a 300 newtons por 4 sobre 5, F de Y son menos 300 newtons por 3 sobre 5. Al final nosotros vamos a tener una representación rectangular de nuestra fuerza F de 240 newtons en I menos 180 newtons en J. ¿Sale? Copien ese ejemplo, por favor. Vale, se los copié. Bueno, veo 3, ya no nos falta este último y ya terminamos por hoy. Pues mire, la redacción tal y como está, doctora, me agrada. O sea, sí está bien el oficio, pero pues hay que darles así como que pauta a ver si nos dan la visita el lunes y así podemos visitar los dos proyectos. Entonces, así tal y como está el oficio, tal y como está la redacción, hay que ponerle, déjale digo, ya lo sabía, ahorita lo abro. Hay que ponerle, no, bueno, ahorita le contesto el otro mensaje que me acaba de escribir. Deje que se abra el oficio.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya quedó? ¿Se entendió este problema? Si se fijan, es desde otra perspectiva, porque no se nos está arrojando el ángulo realmente de la fuerza, ¿sí? De la cuerda que está jalando esta persona. Sin embargo, podemos calcularlo a partir de otra, de trigonometría, ¿verdad? Mediante un uso de Pitágoras. ¿Sí se entendió ese problema? Sí, pero más o menos. Ok. Mire, por ejemplo, aquí, doctora, donde dice solicitarle por favor un espacio dentro de la agenda académica programada para los alumnos de la institución durante este mes y en la fecha que tenga a bien asignarnos con la intención de que se realicen Profe, tiene el micrófono abierto. ofertas, no importa, no se preocupe. Bueno, dejen cancelo mi audio. Pero no se preocupen, que escuchen, no tengo ningún problema, que escuchen. Pero lo cierro por si ustedes sí. Bien, bien, chicos. Entonces vamos viendo aquí esta parte. ¿Ya quedó este ejemplo? Sí, ya estuvo. Vamos viendo este último, ¿sí? Vamos viendo este último. Tenemos aquí ejemplo 3, una fuerza F. Fíjense lo que tenemos aquí, la representación rectangular. Una fuerza F con 700 libras en I y 1500 libras en J se aplica en un perno A. Determine la magnitud de la fuerza y el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? Fíjense bien. Tenemos que determinar la fuerza y este ángulo. ¿Qué conocemos? Solamente dos fuerzas, una componente de I y una componente en J. ¿Sale? ¿Cómo están relacionadas esas dos magnitudes? A partir de la tangente del ángulo. A final de cuentas, si se fijan, nosotros vamos a tener aquí f de x y esta que tenemos aquí es la misma f de y, es paralela, es exactamente lo mismo que hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces, para encontrar, ¿sale? El ángulo de esas magnitudes, pasemos esta tangente de teta. Así nosotros vamos a encontrar este valor. Bueno, pues entonces nosotros sabemos que f de y son 1500, f de x son 700 libras, sacamos el arco tangente y obtenemos el valor de teta. 65 grados. 65 grados es el ángulo que nosotros tenemos aquí.
¿Qué es tangente de teta? Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿sí? Porque está opuesto al ángulo que nosotros estamos trabajando, y cateto adyacente. ¿Por qué? Porque comparte ese lado respecto a la hipotenusa, que es F. ¿Sale? Ahora, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos que calcular la fuerza F. ¿Cómo encontramos F? Aquí se nos está diciendo, bueno, aquí lo tenemos. F es igual a F de Y. ¿Qué es F de Y? ¿Qué es F de Y? Ya dijimos. El componente en Y. F de Y, dijimos que es el cateto opuesto. ¿Qué es F? F es igual a nuestra hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Pues simplemente estamos aplicando ley de senos. ¿Por qué? Fíjense bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Muy bien. Vamos a calcular nosotros la fuerza. ¿Cuál es el ángulo opuesto de la fuerza? De 90. Estamos hablando de ley de senos. Tenemos seno de 90 grados. Y acá que tenemos F de Y, que ya la conocemos, por el seno de 65 que acabamos de encontrar, seno de 65. ¿Cuál es el seno de 90? 1, profe. 1. Entonces, F entre 1, F. Por lo tanto, tenemos F es igual a F de Y por el seno de 65 grados. Lo que tenemos aquí. Entonces, simplemente evaluamos 1500 sobre el seno de 65 y nos da que la fuerza es igual a 1655 libras. ¿Cómo representamos esto? Pues simplemente nosotros ponemos, dejen cambio de color, pongo negro. Y esta fuerza, en lugar de representarla de manera rectangular, nosotros representamos F es igual a 1655 libras, coma, con un ángulo de 65 grados. Cuando nosotros hablamos de teta, forzosamente estamos hablando respecto al eje horizontal positivo. ¿Listo? ¿Se entendió este problema, chicos? Sí, profesor. Bien, bueno, entonces hasta aquí terminamos nuestra clase de hoy. El viernes, no se les olvide, a las 12 del día tenemos nuestro primer laboratorio, ¿sí? En línea. Entonces se deben de conectar al mismo enlace en el cual estamos ahorita. ¿Sale? ¿Dijo a las 12? A las 12. Sí, lo tenemos programado de 12 a 4, ¿no? Sí. Sí, Es que el profe de química nos da de 12 a 1 más o menos. Pues ni modo, lo siento, dígame al profe de química que agarró mal el horario, que está agarrando un horario que no le corresponde, entonces que haga otra hora. ¿Sí? Ok, está bien, profe. Ayer que estaba mal es el profe de química, pero bueno, ¿a qué hora están trabajando con él? Pues nada más es media hora lo que nos da. Ok, A veces 20 minutos. Entonces los veo el viernes a la 1 para que no haya problema. Ok, muchas gracias, profe.
Pero está mal ese profe de química y díganle que está tomando un horario que no le corresponde. Bien, chequen ustedes su horario y van a ver que sí está mal, pero